En un segundo. Ya tenemos en este momento, lo agradezco muchísimo, tenemos contacto con Boris González, periodista en La Habana, Cuba. Es una hora más que en México, son las 19 horas con 50 minutos. Boris, allá en La Habana, la capital de Cuba, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches a todos y muy buenas noches, por supuesto, a los que nos escuchan. Todo aquí vamos sobrellevando este momento de crisis dentro de la crisis, que es algo a lo que nos hemos acostumbrado durante 30 años, o sea, a poner más crisis dentro de las crisis. Boris, Cuba se prevé que esta noche el 64% de la isla quede a oscuras. Ya es de noche por allá. Es una hora más que en México. Bueno, Ya se requiere. yo formo parte de esa oscuridad hace aproximadamente 6 horas, así que sí, no me extraña que esa previsión por lo menos está haciendo un gran esfuerzo por cumplirse. Ya te digo, llevo un apagón de 6 horas aquí. Ahora, En mi casa. estos cortes están. Por cierto, en mi casa, cuando te digo en mi casa, yo vivo en el centro de La Habana, o sea, te estoy hablando del centro de La Habana, ¿eh? Lo cual quiere decir que probablemente sea quizá el 64 o más, que en este momento esté apagado en todo el país. Coméntanos, por favor, dinos, por favor, qué está pasando en este momento con esta situación que deriva, sabemos, de las instrucciones, órdenes y presiones del gobierno de los Estados Unidos contra ustedes. Bueno, a ver, hay un asunto que cuando lees las noticias te das cuenta de que hay un poco de desinformación al respecto. Nosotros no estamos en una crisis energética ahora por las medidas de Donald Trump. Nosotros llevamos unos 5 años en los cuales numerosas zonas del país tienen apagones de 10, 15, 17 horas durante 5 años. O sea, no es algo nuevo, no es que la crisis las presiones de Donald Trump para que no entre petróleo a Cuba han traído una crisis de falta de luz. No. Esa crisis la hemos tenido, te repito, por 5 años de manera grave. O sea, Cuba siempre se ha movido con dificultades en el tema de la generación eléctrica, pero en este momento, o sea, en la gran crisis que hemos vivido en los últimos años, no es algo novedoso. Claro, al cesar las importaciones de petróleo de crudo cubanas, pues digo, las importaciones que Cuba hace, pues todo parece indicar que nos estamos bandeando o con reservas o con el petróleo que Cuba produce, que cubre apenas una parte. Lo que pasa es que, ¿por qué no se siente como una crisis muy grande? Te repito, porque ha sido muy grande en los últimos 5 años. No olvides que ese petróleo que venía de Venezuela y que ya no está entrando, o que ya no está entrando, de ese petróleo era muy poco lo que se derivaba hacia Cuba. La mayor parte de ese petróleo Cuba lo reenviaba hacia los mercados asiáticos. Entonces nosotros, o sea, nuestra falta de luz le era rentable al gobierno comunista. Eso es importante que las personas lo sepan, no es algo nuevo, no es que de pronto nosotros teníamos 24 horas de luz y ahora nos hemos quedado sin luz porque los Estados Unidos, de una manera malvada o malévola, nos han impedido la importación de crudo. No es eso. O sea, llevábamos muchos años con grandes apagones y con una tremenda falta de luz precisamente porque el gobierno comunista, en lugar de proveer de generación eléctrica, de fluido eléctrico al país, lo que hacía era vender el petróleo que venía hacia el país desde Venezuela. ¿Y qué estaba haciendo el gobierno cubano con el petróleo que estaba enviando México, según ha trascendido, con fines humanitarios? Sí, no, al parecer, o sea, te hablo de lo que leo en las noticias, al parecer llevaban ya más o menos 2 años enviando México bastante petróleo. En realidad es difícil saber porque la opacidad, o sea, tú sabrás, un periodista se debe mover con fuentes fiables y debe haber información oficial. O sea, ustedes en México tienen la mañanera del presidente o de la presidenta todos los días por la mañana y ahí hay información oficial. Y si además, por casualidad, la presidenta dice algo mal, ustedes tienen los recursos de la transparencia a la que ir. Para mí es muy difícil decirte qué se hace exactamente con el petróleo. Lo que sí es cierto es que nosotros llevamos 5 años con apagones de 12, de 13, de 14 horas, en los cuales el gobierno, en lugar de disponer de fluido eléctrico para el país, lo que hacía era reprimir las manifestaciones de las personas desesperadas que salían a la calle pidiendo que hubiera generación eléctrica y ahora sabemos y ahora conocemos, porque es que se ha divulgado internacionalmente sobre los barcos petroleros que venían a Cuba, cómo no venían a Cuba, cómo se desviaban, cómo Cuba mandaba unos barcos y entonces tomaban un poco de ese petróleo, pero el barco grande seguía hacia el mercado asiático. O sea, lo que sabemos hoy absolutamente es que siempre hemos tenido petróleo, pero el petróleo se vendía.
sería, si el petróleo que venía de México venía todo para Cuba, o Cuba lo reenvasaba o lo reenviaba al extranjero, es algo que no tenemos ninguna información. ¿Quién sabe si la presidenta de México pudiera responder eso? Es una buena pregunta que le pueden hacer mañana en la mañanera a la presidenta de la República si estaba enterada justamente de que el petróleo enviado por México se reenvasaba, por decirlo de alguna manera, e iba y tenía otro destino con un beneficio económico para el gobierno en el poder. ¿Y qué pasa con la ayuda humanitaria que acaba de enviar México este fin de semana? Se habla de leche en polvo, se habla de alimentos, de algo de carne. En Mira, fin. la situación de nosotros, la situación de los activistas cubanos siempre es muy complicada, porque en el discurso lo que nos toca es denunciar lo que pasa como si no estuviéramos de acuerdo en que se mandara solidaridad, algún envío humanitario hacia Cuba. O sea, cuando usted dice la presidenta de México está enviando alimentos y medicinas a Cuba, eso es una tremenda noticia porque es que llevamos décadas pasando hambres y en los últimos años ese hambre se ha agravado de manera considerable. Y la falta de medicamentos, volvemos a lo mismo. Si la presidenta está mandando medicinas a un pueblo que ni siquiera puede comprar un antibiótico común, pues entonces eso es muy bueno. Ahora bien, ahora, si yo te hago una retrospectiva de lo que han sido las donaciones, no de manera absoluta, yo no te puedo decir que ninguna donación nunca le haya dado a la población. Ahora sí, desde mediados de los años 90, las donaciones a Cuba muchas veces eran vendidas en los mercados en dólares y eso tuvo numerosos escándalos a lo largo de estos años. Pero por otra parte, te comento algo. En los últimos años, de manera con alguna frecuencia, vienen, o sea, ves en los mercados estatales, tanto de medicinas como de productos de alimentación, alimentos que están a punto de vencerse o que ya pasaron la fecha de vencimiento. Son alimentos subvencionados y medicamentos subvencionados que le van a la población. Y la única respuesta que yo me doy cuando eso me pasa, cuando compro un antibiótico y veo que la fecha de vencimiento o ya pasó o está a punto de vencer, es que de alguna manera están vaciando algún tipo de almacén, quizás almacenes militares, y renovando la presencia en esos mercados, en esos almacenes o en esos lugares con productos más nuevos. Eso es algo que yo te estoy hablando que a todo le ponen el cuño. No, no, es que hay noticias, hay información de personas denunciando que de pronto unas medicinas que compran, que unos alimentos que les dan de donación ya están casi a punto de vencerse. Y por supuesto yo dudo que la presidenta de México esté mandando una lata de atún que se vence el mes que viene o que se venció el mes pasado. Entonces, como no hay fiscalización sobre ese envío que hace la presidenta de México, no me extraña que buena parte de esos alimentos frescos vayan a parar a almacenes y que la comida de los militares metidas en almacenes sea lo que nos den a lo mejor como donación. La única vía efectiva que se produce para saber que lo que se está enviando realmente le está llegando a la población es lo que ha hecho los Estados Unidos, que ha dicho, bueno, vamos a mandar los alimentos y lo va a gestionar la Iglesia Católica y nosotros vamos a fiscalizar esa gestión. Por supuesto, la presidenta Claudia Sheinbaum no lo puede decir por dos razones. Una, porque sabemos que tiene contubernio con el régimen comunista, como lo tuvo su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Pero la segunda razón es porque el gobierno cubano ya también tiene una historia de que personas que mandan algún tipo de ayuda y ponen condiciones a su distribución para fiscalizar la distribución, pues el régimen comunista les dice sencillamente que no, que eso es una falta de respeto y que no lo van a hacer. Lo han aceptado los Estados Unidos en este momento porque tienen un sistema de presiones muy intenso y verdaderamente por primera vez están viendo que el poder se les acaba. Pues Boris González, te agradezco muchísimo la oportunidad de escuchar de viva voz desde La Habana lo que está aconteciendo y con muy buena información. En medio de un apagón, además. En medio de un apagón. En plena oscuridad. En plena oscuridad que llevas ya 6 horas, nos decías hace un momento. Y que lleva 6 horas. Muchas gracias, Boris. Seguiremos en contacto si tú nos lo permites, por supuesto. A ustedes, muy buenas noches. Buenas noches, Boris González, periodista y activista allá en La Habana, la capital de Cuba. Una pausa breve, volvemos.